Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz año para todos. Que este 2021 sea bueno. Siempre va a ser mejor que el 2020. Todo lo mejor, que este fin de semestre se nos haga livianitos a todos. Y bueno, hoy van a ver una de las dos clases que teníamos pendientes de diciembre, y es la teoría estructuralista. ¿Bien? Esta clase está ambientada en Reyes Magos, que por cierto quiero que le traigan toda la dulzura y muchas chuches y cositas ricas a ustedes. Bien, entonces espero que sea de su agrado la clase y por supuesto estoy a la orden para cualquier duda. Chao. Entonces empecemos. ¿Qué nos dice la voz? Aquí. La profe Dani Parodi aceptó viajar con Melchor, Gaspar y Baltasar. Pues sí, me parece un viaje divertido, en camellito, seguir la estrella. Y que dice, Olis, en estos días unos panas me invitaron a buscar a un niñito que es rey y no lleva corona. Mientras viajábamos, conversamos sobre la teoría estructuralista. Bien, ahora les cuento, les voy a contar entonces. ¿Qué tenemos aquí? Mírenme a mí, aquí, en tremendo trono. ¿Qué cuento aquí? Que la teoría estructuralista surgió en la década de 1950 como una orientación hacia la sociología organizacional y básicamente busca interrelacionar las organizaciones con su ambiente externo, que es la macrosociedad, lo que llaman la sociedad organizacional. También está caracterizada por la interdependencia entre las organizaciones, que quiere decir el hombre organizacional. Muy bien. Seguimos. ¿Qué cuentan aquí? Que la corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano. Bien, prestar atención a ambas cosas. Es una corriente que tiene como objetivo principal estudiar los problemas de la empresa y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y de comunicación. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos dice la voz? Esta teoría se originó principalmente por los siguientes factores. Vamos a ver qué factores cuento yo aquí. Primero, la oposición que ya existía entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Ambas teorías las estudiamos, ¿recuerdan? Y es que la oposición que surge entre estas teorías era realmente incompatible, o sea, eran incompatibles entre sí estas dos teorías. Y se requirió una visión más amplia y más comprensiva que abarcara aspectos considerados por una e ignorados por otra. ¿Bien? A ver, la teoría estructuralista pretende sintetizar la teoría clásica, que podríamos llamar formal, y la teoría de las relaciones humanas, que podríamos llamar informal, y se inspira en un enfoque de Max Weber, un señor que vamos a conocer, y hasta cierto punto en trabajos de Karl Marx. ¿Bien? Ok. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? La necesidad de considerar la organización como una unidad social grande y compleja, además donde interactúan muchos grupos sociales. Comparten algunos objetivos de organización como la viabilidad económica de la misma, y estos pueden ser incompatibles en otros, como puede ser como la manera de distribuir las ganancias de la organización, o sea, los sueldos, ¿bien? En este sentido, la teoría estructuralista estuvo un poco más cerca de las relaciones humanas, de la teoría de las relaciones humanas. ¿Qué otro factor podemos tener? La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y en su repercusión. Los autores estructuralistas se concentran justamente en el estudio de las organizaciones sociales. ¿Bien? Y el nuevo concepto de estructura. Estructura es, según el conjunto formal de dos o más elementos que permanece inalterado
ya sea en el cambio, ya sea en la diversidad de contenido. Bien, es decir, la estructura se mantiene aunque se modifica algunos de sus elementos o relaciones. Bien, se mantiene aunque se modifique un poco. Vamos a seguir. ¿Qué más nos cuentan? A ver, el estructuralismo se preocupó exclusivamente por las, valga la redundancia, estructuras e ignoró otros modos de comprender la realidad. Este método es analítico, es comparativo, estudia los elementos o fenómenos en relación con una totalidad y destaca el valor de la posición. El estructuralismo también estudia la relación de las partes en la constitución del todo. Esto lo vamos a escuchar muchísimo. La totalidad, la interdependencia de las partes, el acierto de que el todo es la suma de las partes y esto es importantísimo para es una característica básica para el estructuralismo. ¿Bien? Seguimos. El concepto de estructura implica el análisis interno de los elementos constitutivos de un sistema, su disposición, sus interrelaciones, y permite compararlos, pues debe aplicarse cosas diferentes. Para esta tendencia, esta teoría, existe estructura cuando los elementos se reúnen en una totalidad y cuando las propiedades de estos elementos dependen entera o parcialmente de esas características de la totalidad. ¿Bien? Vamos viendo. Estudian el todo, la estructura. Seguimos aquí y ¿qué vemos? A ver qué nos dice la voz. En esta clase nos acompañan reinas, reyes y princesas desde sus castillos y palacios. ¡Wow! Claro, porque estamos en el tiempo de los Reyes Magos. Por eso es que vamos a tener diferentes tipos de monarquía, por decirlo así. ¿Qué me pregunta la reina del rock? A ver, Madonna. Dani Parodi, dime sobre lo nuevo que propone la teoría estructuralista. Sé que a otros reyes les contaste durante tu viaje en camello siguiendo a la estrella, sí. Estuve siguiendo a la estrella con Melchor, Gaspar y Baltasar. Ya te cuento, Madonna, en qué vamos. Madonna. Y muchachos, la teoría estructural da origen a un nuevo concepto de organización, que es global, intra e interorganizacional, y a un nuevo concepto de hombre, el hombre organizacional. Ahora imagínense este hombre flexible, que sabe escuchar, tolerante a las personas y a los problemas, está dispuesto al cambio, con deseos de superación, capaz de diferenciar recompensas y sanciones. O sea, el super ultra wow ejecutivo, ¿bien? Ese que tiene inteligencia emocional, que quiere mejorarse y todas esas cosas que siempre escuchamos cuando estamos hablando de las empresas, ¿bien? A ver, ¿qué sigue aquí? Wow, tenemos más reyes y reinas. ¿Qué nos cuenta la voz? Estas lindas parejitas desde el castillo de Santa Rosa en Margarita nos cuentan algunas cositas. A ver, mi Rory, ¿vieron que Rorro está por aquí? A ver, este modelo clasifica a las organizaciones. Ah, ok, entiendo que entonces el modelo estructuralista clasifica las organizaciones. O sea que mientras la teoría clásica se concentra exclusivamente en la organización formal y la teoría de las relaciones humanas se concentra en la informal, la estructuralista estudia la relación entre ambos tipos de organizaciones, formal e informal. Es decir, que es un enfoque múltiple, ¿bien? También esta teoría dice que las organizaciones constituyen la forma dominante de institución de la sociedad moderna. A ver, son la manifestación de una sociedad que es altamente especializada, independiente y se caracteriza por una creciente patrón de vida. O sea, siempre quieren mejorar más adelante, tener más conocimientos, mejores relaciones. A ver, cada organización está limitada por recursos escasos y por esta razón, según la teoría estructuralista, claro, no se puede sacar ventaja de todas las oportunidades que surgen. ¿Bien? Además nos dice que la eficiencia
¿Recuerdan eficiencia, eficacia? La eficiencia se obtiene cuando una organización aplica recursos en aquella alternativa que produce mejores resultados. Muy bien. A ver qué nos dice Camilla Parker, esta señora que está aquí. Las organizaciones formales son aquellas que perduran en el tiempo y los empleados pasan por ellas. Bien. En las organizaciones informales, nos dice el esposo de la reina madre, son aquellas que son circunstanciales o definidas para una tarea específica, emergente o transitoria. Muy bien, ¿qué tal les habrá ido a estas señores? Bueno, para los estructuralistas, la teoría de las relaciones humanas no permitía una visión completa de la organización. ¿Bien? Decían que es una visión parcial, favorecía la administración en perjuicio de los trabajadores, y los estructuralistas ven la organización como una unidad social grande y compleja. Y en esta organización se integran muchísimos grupos sociales. La teoría de las relaciones humanas, que es la que estábamos viendo hace poco, dedicó mucha atención de las relaciones informales de los trabajadores y supervisores, descuidando relaciones formales y la articulación de estas relaciones. ¿Bien? ¿Saben? O se dedicaban a una cosa o se dedicaban a otra, pero no se pusieron a estudiar o a hacer un equilibrio entre las dos organizaciones. También la teoría estructuralista se sitúa en el problema de las relaciones entre la organización formal y la informal. En este sentido, el estructuralismo es una síntesis, vamos a llamarlo así, de la teoría clásica formal y la teoría de las relaciones humanas, que es la informal, que desean, que es lo que estamos hablando ahorita, encontrar equilibrio entre los elementos racionales y no racionales del comportamiento humano, que constituye un punto principal de vida, de sociedad y de pensamiento moderno. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos pueden decir? Que la teoría estructuralista, esta perspectiva es más amplia y equilibrada, incluye la organización formal y la informal. No solo impulsa el desarrollo de un estudio no valorativo, ni a favor del administrador, ni a favor del obrero, sino que también amplía su campo. ¿Con cuál fin? Con el reunir todos los elementos de la organización. A ver, a partir del estructuralismo se empezó a analizar diferentes tipos de organizaciones pequeñas, medianas, grandes, públicas, privadas, empresas de diferentes tipos, organizaciones militares, organizaciones religiosas, ¿bien? Y esta corriente, ¿qué es lo que pretende equilibrar los recursos de la empresa? Eso es lo que quiere hacer, ¿bien? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, qué nos dice la voz. Este par saliendo del rey del pescado. Sí, mírenlo. Yo creo que ustedes lo conocen. Mosca con el pana que tiene malas manos. Este señor estaba casado con una de estas infantas, se llama, creo que Iñaki Ondargarín, y tuvo unos temitas con la corrupción. A ver qué nos dice la infanta. Esta corriente, la estructuralista, tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y de comunicación. Bien, eso lo habíamos visto, y considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas: autoridad, comunicación, estructura de comportamiento, estructura de formalización. ¿Y qué decimos Rorró y yo aquí? Que sus más importantes investigadores fueron Max Weber, como Mainz, Bernard Etzion y Karl Marx. ¿Bien? Ese señor. A ver, los autores estructuralistas, vamos a ir de una vez a esta lámina, buscan interrelacionar las organizaciones con el ambiente externo. ¿Bien? Y por eso nace el nuevo concepto de organización y sobre todo el nuevo concepto de hombre, que es lo que habíamos hablado, el hombre organizacional, que desempeña roles simultáneos en diversas organizaciones. Esta corriente, por supuesto, tuvo estos autores estudiosos
que tenemos aquí en esta lámina, que son el Karl Marx, que lo hemos escuchado muchísimo, y él asegura que la estructura se compone de partes que a lo largo del desarrollo del todo se descubren, se diferencian y de una forma dialéctica, por decirlo así, ganan autonomía sobre unas sobre otras, ¿bien? Y mantienen integración. Por su parte, Max Weber dice que la estructura es un conjunto que constituye, se organiza y se altera, y sus elementos tienen cierta función bajo una cierta relación. ¿Bien? Es que impide, lo que impide que el tipo ideal de estructura se retrate fiel e íntegramente. James Thompson, les cuento que su perspectiva respecto a las organizaciones eficientes es de carácter de enfoque cognitivo, y realmente él da paso a las próximas teorías de la administración. Y por último, el señor Emita Getzioni, que es un gran investigador, y lo importante es que reunió todos los estudios de Weber, Marx y Thompson para realizar estudios sobre las organizaciones, y además hizo hincapié en las administraciones demócratas, ¿bien? Por eso fue que trabajó con el presidente Carter y con el presidente Clinton. Es una persona de la actualidad, ¿bien? Seguimos. ¿Y quién está aquí? ¡Oh! Miren quién está aquí. A ver, los sociólogos que estudiamos ahora actúan dentro de análisis y puntos fundamentales. ¿Bien? Hay 5 puntos fundamentales. Aquí la cartita nos los cuenta, que son los objetivos de la organización. Aquí dedican al estudio de la participación de los miembros de la organización y en la fijación de los objetivos de la misma. Bien, recuerden, los sociólogos, los que estudiamos antes, actúan dentro del área administrativa y centran su análisis en 5 puntos. Objetivos de la organización, que estudian participación de los miembros de una organización en la fijación de sus objetivos. Luego tenemos la tipología de las organizaciones, que buscan definir, diferenciar los distintos tipos de organización para llegar a definir diferentes tipologías, tipos basados ya sea en fines y objetivos, en estructuras mismas de organización, y que encajen en las organizaciones de un sistema global, un sistema económico, un sistema institucional, ¿bien? Luego tenemos las relaciones sociales dentro de la organización. ¿Qué hacen? Estudian la cantidad, las variadas, las múltiples interrelaciones sociales que se producen dentro de la organización, ya sea con intereses, con actitudes y con necesidades, podríamos decirlo así. También está la organización y su relación con el medio ambiente social. Esto creo que es una de las características más estudiadas. Es de gran importancia para la administración porque sitúa la organización productiva dentro de un contexto social, económico determinado, y auxilia al administrador a entender los fenómenos, o sea, lo que ocurre, las relaciones que producen dentro de la organización, dentro del sistema social, ya sea social, económico, político. Bien, tienes en la organización que tengo Polar, tengo Mazda, tengo lo que sea, la organización, una organización grande o nuestras organizaciones chiquiticas, nuestros emprendimientos. Obligatoriamente tienes que estudiar el contexto, y eso nosotros lo sabemos muchísimo con el tema país. De acuerdo al contexto, uno va viendo cómo va evolucionando la organización. ¿Bien? También estudian los conflictos en la organización. Esto que hacen, desarrollan una serie de técnicas, de procedimientos, de mecanismos
que auxilian a los administradores a evitar, suavizan los conflictos dentro de la organización y además creen que los conflictos son el reflejo de las contradicciones que se encuentran en la estructura social. O sea, de los conflictos sacan ventaja o sacan experiencias, ¿bien? A ver quiénes están aquí. A ver qué nos dice la voz. Este par los invita a saltar un ratito. Miren quiénes son. Leticia y Felipe. Les cuento un chisme. Todo el 24 mi mamá estuvo esperando el discurso del rey. Mi mamá vive en España, definitivamente. Pero bueno, pobrecita, andaba en eso. Bueno, seguimos. ¿Qué nos cuenta estos dos? Primero les contamos que ¿qué nos cuenta Leticia? Que para los estructuralistas la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y morir. Muy bien, vamos claro. Y Felipe que nos dice que las organizaciones pasaron por un proceso de desarrollo a lo largo de 4 etapas. Esto me parece muy bien. ¿Cuáles serán estas 4 etapas? Miren. Tenemos la etapa de la naturaleza, que es la etapa inicial, y en donde están los factores naturales, o sea, elementos naturaleza que constituían la base única de la subsistencia, podríamos decir, de la humanidad. Bien, luego está la etapa del trabajo. A partir de la naturaleza surge, por llamarlo, un factor perturbador que inicia una revolución en el desarrollo de la humanidad, que es el trabajo. Condiciona las formas de organización, condiciona la sociedad, condiciona el entorno, condiciona todo, ¿bien? Luego está la etapa del capital, y es la tercera etapa y prepondera sobre la naturaleza del trabajo y se transforma en uno de los factores básicos de la vida social, o sea, la plática, los relitos. Y cuarto, la etapa de la organización, que es la naturaleza, el trabajo y el capital, se someten a organización. Todo esto tiene que tener un orden. Bien. Seguimos. ¿Quién tenemos aquí? A ver qué nos cuenta la voz. La princesa Diana siempre tiene algo que decirnos en la parada de la camioneta. Ay, me comí la luz. A ver. ¿Qué nos cuenta? La sociedad ha pasado por varias etapas para alcanzar un alto grado de industrialización. ¡Wow! ¿Cuáles serán estas etapas? Aquí están. A ver, el universalismo, esto ocurrió en la Edad Media y se caracterizó por una preponderancia en el espíritu religioso. ¿Recuerdan cuando estudiamos la preadministración? Luego tenemos el liberalismo económico y social, que esto fue en los siglos XVII y podríamos decir 20 y XIX, y se caracterizó por el ablandamiento de la influencia estatal y por el desarrollo del capitalismo. Bien, vamos haciendo memoria de lo que estudiamos Edad Media, Edad Moderna. Bien, el socialismo, wow, a ese sí nos chocan los oídos, ¿verdad? Esto es con la llegada del siglo XX y obligando al capitalismo a dirigirse por el camino esto obliga al capitalismo a dirigirse por el camino de, llamarlo el máximo desarrollo posible. Y tenemos la actualidad, que se caracteriza por una sociedad de organizaciones. ¿Recuerdan cuando hablamos de organizaciones que nosotros estamos metidos en toda organización sin darnos cuenta? En la organización de agarrar la camionetica, en la organización todo con tal que tengamos un fin en común y seamos varios, ya estamos en una organización. Bien, les cuento que la teoría estructuralista, por supuesto, se enfoca en el llamado hombre organizacional. ¿Recuerdan esto? El super guau,
empleado, el super guau ejecutivo, y es un hombre que desempeña funciones y papeles en varias organizaciones. Y la idea es que esta persona siempre se mantenga en la organización, dentro de la organización, con una ocupación constante. ¿Bien? A ver, ¿qué más tenemos? Miren estos dos. A ver, ¿qué nos dice la voz? Reconocen a esta romántica y dulce pareja frente al castillo Disney. A ver, romántica y dulce, yo no lo recuerdo así, pero sobre todo a este pana. A ver, ¿qué nos cuenta esta maravillita de Rey? ¿Cuáles son los factores considerados por la escuela estructuralista? Es una buena pregunta, pero en un momentico se las digo. Mientras tanto, les tomo la foto porque algo me dice que este matrimonio será fugaz. Creo que va a durar un poquitico, solo un poquitico. A ver, les cuento los factores considerados por la escuela estructuralista. Está el ser humano, que es considerado como el recurso, como un recurso más de la organización y se puede utilizar para lograr objetivos. Bien, es una de las principales características, que el individuo es obediente a sus superiores, cumple las reglas, los reglamentos, y el hombre además tiene la capacidad de desechar todos sus valores internos para adoptar únicamente el valor de la eficiencia. El otro factor es el medio ambiente y es considerable como una variable estática. También está la motivación, que es la motivación en este modelo es instrumentada, o sea, es instrumento por medio de dos tipos de intervenciones. La primera intervención es a través de un movimiento personal que se realiza a lo largo de la estructura organizacional, y la segunda corresponde a los propios individuos y se basa en lo que quiere hacer el ser humano en su carrera profesional. ¿Bien? Tenemos el liderazgo, que ya lo estudiamos, y que les cuento que los dirigentes solamente requieren desarrollar actividades en el puesto específico. La comunicación, que se puede realizar fundamentalmente en dos sentidos: oído de tambor, el descendente, que establece la relación superior-subordinado, y la comunicación se orienta a la generación de órdenes por parte del jefe y a la obediencia de las mismas, por supuesto, de las mismas órdenes, de los mandatos, de lo que te mandan a hacer por parte del empleado. Esa es la descendente. La ascendente es subordinado superior, y la relación cumple, podríamos decir, funciones generalmente orientadas a presentar inconformidades. El empleado no le gusta tal cosa, se siente mal en el desempeño de sus funciones, y entonces dice que estas inconformidades, por supuesto, repercuten en los resultados. Tenemos el conflicto, que prácticamente, desde el punto de vista, no es considerado, de que debido a que las funciones específicas desempeñadas en los cargos que conforman la organización están delimitados, y por eso, según nuestra estructura, no debería haber conflicto alguno. Y si lo hubiese, habría que estudiar el porqué para hacer una mejora. El poder se confunde con la autoridad formal y conduce a que cada una de las plazas, de los cargos, de las posiciones de mando establecidos por la empresa sean considerados como una fuente de dominio. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa? Que el poder lo tiene en la última instancia el puesto, o sea, el cargo, la jerarquía, y no la persona. Tenemos otro factor, que es el cambio, y es un factor que se podría decir que es temido por los empleados de la organización,
Mucha gente, por supuesto, es renuente, rechaza el cambio y se considera como un síntoma de fracaso que la institución ha tenido que realizar, lograr para llegar a acciones, por decirlo, necesarias. ¿Bien? Es un cambio porque están haciendo ese cambio para lograr coherencia a las acciones. La toma de decisiones. La toma de decisiones se hace a través de reglas, de reglamentos, a través de actos lógicos, pensados, que van estructuraditos en la empresa. La toma de decisiones también se hace mecánicamente, relacionando las reglas, los reglamentos y es importante, por supuesto, la sensatez que utilizar estas reglas y reglamentos ayude al empleado, ¿bien? Para tomar las decisiones. Y por último, la participación. La participación es nula. Las personas se ven a puestos y estos a su vez están delimitados a ciertas áreas de competencia que los individuos no pueden sobrepasar. Creo que todavía hay muchas organizaciones que estos factores están presentes. ¿Bien? Seguimos y miren quién está aquí. A ver qué nos cuenta la voz. Estas princesitas están eufóricas con las rebajas de este palacio. ¿Y qué nos cuentan? Dani Parodi, nosotras estamos interesadas en conocer las características de la teoría estructuralista. Bueno, niñas, además de las rebajas del palacio del Bloomer, están interesadas en esto. Y creo que Rorró no entiende mucho el asunto, pero muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos. Las características de la teoría son, a ver, Rorró, ¿qué nos estás diciendo? Primero, analiza los elementos formales e informales de la organización, así como la relación que existe entre ambos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Luego, toda la dinámica social que se produce dentro de la unidad productiva se va analizando como una organización. Bien. Además, dirigen un análisis a todos los niveles de la organización. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Estudia todo tipo de estímulos, así sean a ver materiales, sociales, ambientales. Estudian las relaciones de intercambio e influencia entre la organización y su medio ambiente. O sea, ven a la organización como parte de una estructura social que se encuentra constantemente influida e influyendo. Bien. ¿Qué otra cosa? El estudio de todo tipo de organizaciones va más allá del análisis de todo tipo de organizaciones y estas pueden ser productivas, de lucro, sociales y con el fin de poder realizar análisis comparativos entre las organizaciones, el medio social, la relación entre las organizaciones entre sí. ¿Bien? Entonces, más o menos, estas son las características generales de la escuela estructuralista. Poco a poco vamos viéndolas. Ahora, ¿qué nos dice la voz? De andar con reyes y reinas nos provocó una reina pepeada. ¡Wow! A ver, al estructuralismo se le hicieron algunas críticas. Pues muy bien, eso es importante. Recuerdan que siempre se le hacen críticas, no sé si para mejorar, para echar por la borda esta teoría. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las críticas que se le hicieron. Primero, ampliación del enfoque. El estructuralismo, según el estudio, cambia el foco de la atención orientado hacia el individuo, o sea, y hacia el grupo, hacia la estructura de la organización y hacia la estructura de la organización como un todo. O sea, le vieron. ¿Qué crítica tiene? Que cambia el foco de atención. Había que cambiarlo, ¿no? Pero siempre
dicen que lo único que les importó, o sea, se dice en los estudios que es la estructura y la organización como un todo. Luego nos dice la doble tendencia teórica. En el estructuralismo pueden notarse dos tendencias teóricas muy marcadas, que es la integración y el conflicto, que habíamos hablado de esto, y esto conduce a una visión amplia y su, comprensión exige una atención mayor. Bien, sí, doble tendencia teórica. En análisis organizacional más extenso, la teoría estructuralista estimuló el interés en el estudio de las organizaciones no industriales y las organizaciones sin fines de lucro, como las escuelas, los hospitales, los sindicatos, y esto indica una concientización acerca de lo inadecuado de los conceptos administrativos. Los conceptos administrativos derivados exclusivamente de las empresas industriales. Bien. La inadecuación de las tipologías organizacionales. Estas tipologías, les cuento, están apoyadas en un simple principio básico de no discriminar suficiente las organizaciones y además las dividen con base en variables significativas, ¿bien? Entonces, la intención del estructuralismo de elaborar una taxonomía, una tipología a partir de datos empíricos, ¿qué pasa? Peca de debilidad de los datos y de las limitaciones sobre la importancia de las variables. Bien. Ahora, lo que hablamos primero, la doble tendencia teórica. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos, los puse para tenerlo presente, tenemos la teoría de la crisis, que los autores estructuralistas son profundamente críticos y se preocupan por localizar en las organizaciones el centro de los problemas. Bien. Y la otra teoría, de lo que hablamos antes, de la doble tendencia teórica, la teoría estructuralista, es una teoría de transición y de cambio. A ver, en esta teoría, el campo de estudio parece hallarse en un estado siempre de un crecimiento acelerado, y con esto faltan teorías, falta una definición exacta de los componentes. Bien, los estructuralistas se quejan frecuentemente de que ciertas áreas de análisis carecen de estudio, y por supuesto de conceptualización, de definición, y entre estas está el caso, por supuesto, del medio ambiente, que tratan de ver cómo influye, ¿bien? Ahora, para finalizar, entonces, ¿qué podemos decir de la teoría estructuralista? A ver, en resumen, los autores estructuralistas son muy conocidos y su contribución es grande en el campo de la teoría administrativa. Bien, todavía se utilizan muchos postulados de la teoría administrativa. Otra cosa, el intento de conciliación y de integración de los conceptos clásicos y humanísticos, la ampliación del enfoque del estudio de las organizaciones, involucrando que el contexto ambiental, las relaciones interorganizaciones, y además les cuento que destacar las variables organizacionales y internas y el avance hacia el enfoque sistémico. O sea, todas estas locuras son aspectos que marcan profundamente esta teoría. Repito, ¿cuáles son? Intento de conciliación e integración de los conceptos clásicos y humanísticos. Va. Ampliación del enfoque del estudio de las organizaciones. Involucran el contexto ambiental e involucran las relaciones interorganizaciones. Destacan variables organizacionales internas. Tratan de avanzar en el enfoque sistémico. Todo esto marca profundamente la teoría administrativa. Además, y para finalizar, les cuento que el estructuralismo extiende el estudio
sobre grupos de la teoría de las relaciones humanas. Recuerda que al principio dijimos que era más, tenía como una leve tendencia más hacia las relaciones humanas. Esto que pasa por las relaciones entre grupos, a las relaciones entre empresas y de las empresas a las organizaciones. Por eso los estructuralistas buscaron la relación entre la organización formal y la informal, que es a lo que queremos llegar de lo que estamos repite. Los estructuralistas buscan el equilibrio, buscan la relación entre la organización formal y la informal y, por supuesto, la consideración del entorno, recuerdan del medio ambiente, que es completamente fundamental para comprender el estructuralismo. Bueno, chicos, me alegra haber podido finalizar esta clase. Espero que haya sido de utilidad y bueno, esperen la próxima, que es la teoría de la burocracia. Nos vemos en la próxima clase. Un beso. Ya viene